Turning today to the Acts of the Apostles, the book of Acts, chapter 21. Voy ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 17. Hechos 21, 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y el tema, en la segunda parte de este capítulo, es la maravillosa soberanía de Dios. Hay una maravillosa soberanía aquí y no tengo un título más adecuado para esta segunda parte del capítulo. No solamente hay soberanía de Dios, Él controla todo, sino que hay una gran corrección de una falta y un problema en la gran iglesia de Jerusalén. Y el apóstol Pablo ahora entra a la fase de su vida que ha sido llamada el ministerio en cautiverio. Ahora él estaría en cautiverio. Tendría, por lo pronto, no tendría más bien por lo pronto libertad para predicar, y todo esto toma lugar en este capítulo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Pablo estaba con Lucas y aquellos hermanos que llevaban la inmensa ofrenda de las iglesias gentiles para poder procurar ayudar en la hambruna de los hermanos de Jerusalén y Judea, de modo que las iglesias gentiles hicieron una ofrenda y aquellos que llevaban esta ofrenda vinieron con Pablo. Y por cierto, Lucas es la última vez que se menciona a nosotros en el versículo 17, ya no lo vemos más hasta capítulos adelante, porque dice cuando llegamos, es implícito que dice cuando nosotros llegamos. Y el siguiente día Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, el anciano de mayor rango allí, y los otros ancianos estaban allí. Y como Pablo iba a estar en cautiverio, Lucas ya no estaría con él. Él iba a ir a otros lugares, suponemos como predicador, y después volvería a cuidar a Pablo en la prisión más adelante. Así que en el versículo 17 aquí tenemos la última vez que tenemos implícito que dice nosotros, porque la narrativa de Lucas termina y ya lo demás lo dicen tal vez otras personas, pero es dado por inspiración del Espíritu de Dios, evidentemente, y la narrativa personal después recomienza en el capítulo 27. Y entonces aquí lo tenemos, versículo 18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. No se mencionan a los apóstoles frecuentemente estaban fuera de Jerusalén, y estaban predicando y evangelizando en otras partes de Judea y Galilea, entre los judíos. Parece que no estaban en la ciudad en este momento, pero vemos aquí una pluralidad de ancianos en Jerusalén. Así es como la iglesia primitiva se gobernaba. La congregación señalaba sus propios ancianos. Sabemos que también tenían diáconos allí, pues lo leemos en Hechos 6. Y aquí tenemos ancianos en Jerusalén. No hay un vicario, no hay un sistema de jerarquía, no hay ninguna asociación de iglesias. Esta iglesia es soberana bajo Dios, se gobierna sola, es autónoma, y cada una de las iglesias tiene una pluralidad de ancianos, y esto es lo que tendrían que buscar hacer las iglesias hoy en día. Las denominaciones con su estructura jerárquica y todo eso está mal. Todo eso es hecho por el hombre, todo eso es ingenio humano, es creado por el hombre y no es el sistema de la escritura. Pero eso es solamente una cosa que notamos aquí también. Y versículo 19. Y cuando había saludado a los ancianos, les declaró o les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Así que hubo una reunión larga y los ancianos escucharon al respecto de todas las maravillas del tercer viaje misionero, y hubo muchísimos conversos y las iglesias fueron fundadas, y tal vez habían escuchado algo de los sufrimientos de Pablo también. Sin embargo, Lucas aquí, bajo inspiración, lo pone en pocas palabras, y entonces dice, declaró en particular lo que Dios había obrado. El apóstol Pablo
no hubiera descrito estas cosas diciendo que él lo había hecho, nunca hubiera puesto crédito sobre él. Toda la gloria era para Dios. Él había hecho estas cosas maravillosas y había obrado grandes obras entre los gentiles. En versículo 20, voy a mi primer encabezado en un momento. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, y vamos a llegar a esto en un momento, vamos a ver qué le dijeron, pero sin embargo glorificaron a Dios. Los ancianos de la iglesia de Jerusalén tuvieron tanto gozo, fueron conmovidos, tuvieron tanta felicidad debido a la conversión de miles de gentiles y la formación de tantas iglesias. Ellos no tenían un sentimiento antegentil que una vez habían tenido antes de la conversión, cuando eran judíos. Ya no tenían nada de eso, y sin embargo, este es mi primer encabezado ya. Hay un inmenso problema en la iglesia de Jerusalén. Es una iglesia muy grande. Y mira lo que Jacobo, no el hermano de Juan, el apóstol Jacobo ya había sido ejecutado, había sido martirizado. Este es Jacobo, el medio hermano de Jesús, del Señor Jesús, quien fue convertido más adelante, o no más adelante, pero sí, más tarde. Y después se hizo pastor de la iglesia de Jerusalén. Aquí lo tenemos ya. Le dice a Pablo, mira hermano, tú ves cuántos millares de judíos que hay que han creído. En el griego dice millares, sí, millares. Y el griego indica 10.000 personas y había decenas de millares de convertidos en Jerusalén, es lo que indica el griego. Y así es como era. Tiene que haber habido un estimado de 40.000 conversos allí judíos que fueron convertidos a Cristo en la iglesia de la ciudad de Jerusalén en aquel momento. Una inmensa iglesia. Y la mayoría de estas personas habrían sido verdaderos conversos. Ellos verdaderamente habían confiado en Cristo, se habían dado cuenta que todos los rituales judíos tenían una enseñanza, ese era su propósito, pero en sí mismo no era eficaz. No podía darle salvación a nadie, no podía darle perdón de pecados a nadie. Todos los rituales de la alabanza de la iglesia judía solamente eran una cosa simbólica, señalaban al Salvador venidero, quien aseguraría la salvación para las personas. Y él ya había venido. Así que miles de personas en Jerusalén habían creído en Cristo y habían creído en su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario, en donde había pagado por el pecado de aquellos que creen en Él y habían venido ya a Cristo, le habían entregado su vida, su corazón y se habían arrepentido de sus pecados y a través del poder del Espíritu habían sido cambiados, convertidos por completo y amaban a Cristo. Entonces no hay ninguna duda que esta es una iglesia genuina con gente piadosa, con muchísimos conversos, pero había un problema muy grande. ¿Y sabes tú que iba a ser a través de la instrumentalidad de Pablo, el apóstol, a los gentiles, si ustedes quieren, que este gran problema pastoral en la iglesia de Jerusalén iba a ser de alguna forma resuelto a través de Pablo? Él sería usado para reparar este problema y eso es lo que leemos en este capítulo, pero se cubre de forma oblicua, entonces necesitamos estudiarlo. Le dicen al apóstol Pablo, ¿ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído? Y escuchen esto, y todos son celosos por la ley. ¿Qué significa esto? Bueno, tienen celo de la ley ceremonial. Ellos circuncidaban a sus niños, sus bebés. Todos seguían los sacrificios y los rituales de la iglesia judía, todavía lo hacían. Todavía hacían estas cosas y tenían gran celo por esto. ¿Esto es correcto acaso? ¿Tenían que haber estado haciendo esto? Bueno, el arreglo allá en Jerusalén para estos judíos era una cosa así. Y la mayoría de ellos entonces, de forma ferviente, habían creído que no hay salvación
a través de estos rituales, ni tampoco a través de guardar la ley judía. No había salvación ahí, así que es algo que no era necesario. Sin embargo, tampoco se prohíbe por el tiempo presente. Si tú eras converso como judío y tú te sentías mal por no cumplir con el día de reposo, porque lo habías guardado toda la vida, y a pesar de que te reunieses en el día del Señor, el primer día de la semana, y el primer día de la semana escucharas la ley del Señor, el domingo, aún así, todavía ellos adoraban el día el sábado, porque se sentían mal si no adoraban el sábado. Para ellos era el día de reposo. Y sin embargo, el apóstol Pablo lo llama una conciencia débil. Sin embargo, se ejercitó la paciencia, siempre que no pienses que si sigues ese ritual judío te ayuda en nada a la salvación y crees solamente en Cristo, entonces todavía puedes hacer esas cosas. Por lo pronto, muchos decían que probablemente se enseñaba, no se sabe a ciencia cierta, pero tal vez se pensaba que se podía seguir haciendo esas cosas hasta que el templo fuese destruido, hasta que la profecía fuese cumplida. Y en aquel momento, entonces ya se terminaba todo eso. Pero si tú estabas sintiéndote intranquilo, entonces podías continuarlo, si eras judío. Y a medida que las personas hacían esas cosas, conforme a la ley ceremonial judía, se tenía que pensar al respecto de Cristo y se tenía que pensar cómo esto aplicaba a Cristo y cómo Cristo lo había cumplido. Pero todavía ellos podían seguirlo haciendo y muchos judíos lo hicieron así. Pero esto es un problema, es una falta. Fueron muy lentos en dejar a un lado sus costumbres culturales. Y eso no está bien, no es lo mejor. No trae salvación, pero tampoco era prohibido. Y esa libertad era seguida con gran entusiasmo. Se hacía esto con gran entusiasmo y esto es lo que vemos aquí. Dice, y dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Ellos creían sinceramente en Cristo, no en que ellos eran judíos y todos tenían celo por la ley. Y esta palabra celo es una palabra muy fuerte. Gran celo, gran celo. Y significa, si ustedes quieren, que tenían un celo exagerado. Tenían gran celo exagerado. Esa es la palabra. Estar caliente por ellos, tener gran temperatura por ellos. Eso es lo que significa. Tenían gran temperatura respecto de la ley. Estaban con demasiado entusiasmo. Eso es lo que quiero decir. ¿Y cuál es el problema con esto entonces? Brevemente, porque quiero ver el pasaje, brevemente, hay diferentes problemas aquí. Si ellos tenían demasiado entusiasmo al respecto de la ley ceremonial, que ahora ya había sido terminada debido a que Cristo había venido y a que Cristo había hecho todo lo que esto representaba, Él cumplió la ley ceremonial. Y si tenían demasiado entusiasmo al respecto de esto como una ayuda devocional tal vez, bueno, pues muchas personas se van a confundir y van a pensar que todavía tiene eficacia, que todavía se necesita. Y entonces, con estos judaizantes que estaban por allí, estaban... estos judaizantes que estaban tratando de persuadir a los judíos a volver a la ley, estaban como de acuerdo con ellos a seguir los rituales judíos, estaban como entregándose en sus manos. Entonces aquellos herejes, aquellos judaizantes, se les ayudaba allí en la iglesia de Jerusalén, por así decirlo, porque ellos tenían demasiado entusiasmo en seguir la ley, entonces estaban ayudando a aquellos judaizantes. Los verdaderos creyentes tenían que haber puesto esta ley a un lado poco a poco, de modo que los ancianos de la iglesia le decían a Pablo, tenemos un problema aquí, tal vez no lo hemos enseñado lo antes posible y la gente tiene gran entusiasmo por la ley. Y esto evidentemente iba a ayudar a los judaizantes, esos herejes, y confunde almas débiles. Y dijeron más cosas estos ancianos, y le dijeron, no te van a escuchar, le dijeron los ancianos a Pablo,
Es una gran pena, pero escuchen, este es el problema, versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, los judaizantes lo habían hecho esto, estaban denigrando al apóstol Pablo. Se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Apostatar es muy fuerte la palabra. Es justamente apostasía, dejar a un lado a Moisés. Moisés no sirve para nada. Moisés estaba mal. Moisés no era digno. Hay que dejarlo a un lado. Es una palabra fuerte lo que está aquí diciendo. Y las implicaciones. Que enseñas a los judíos que están entre los gentiles a que aposten de Moisés, que lo abandonen. Y evidentemente Pablo no hacía esto. Él enseñaba que la ley ceremonial de Moisés ya se había terminado porque ya había sido cumplida en Cristo. Enseñaba que era maravillosa y gloriosa, pero que ya había servido su gran ministerio y objetivo, porque Cristo había venido. Diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y Pablo decía que los gentiles no tenían que tomar estas costumbres, pero nunca prohibió nada de esto, porque la regla en aquel momento, como ya lo dije, es que la ley ceremonial judía no era necesaria, evidentemente lo sabemos, pero tampoco era prohibida. Era como la mitad para los judíos, un término medio, tener paciencia, para tenerles paciencia, de modo que no tenían que dejar a un lado su costumbre de la noche a la mañana, su cultura. Versículo 22. Ese es el remedio que proponemos, dijeron los ancianos. ¿Y cuál es el remedio? Eso es lo que hemos pensado. Así es como podemos corregir esto. La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz esto que te decimos. Y aquí está la solución al problema, la solución que ellos proponen al problema. Hay entre nosotros 4 hombres, tal vez tenían más, pero sabían de 4, que tienen obligación de cumplir voto. Un voto nazareo, que está ahí en el libro de Números, que se explica. ¿Y qué es lo que sucedería en el tiempo del apóstol Pablo? Es que si un hombre judío tuvo un gran beneficio, porque tal vez se había recuperado de una enfermedad seria y deseaba dedicarse más al Señor, entonces él tomaría un voto nazareo. No voy a mencionar los detalles aquí, pero no cortaría su pelo, perdón, durante mucho tiempo. Y los expertos piensan que estos 4 hombres tenían este voto durante un mes, se abstenían de ciertas cosas, cumplían ciertos deberes, y entonces el voto terminaría y serían purificados, se harían ofrendas en el templo, etc. Entonces incluso los cristianos harían estas cosas, tenían celo por el Señor, ¿saben? Como una especie de un acto devocional, supongo yo. Un acto de dedicación con la ceremonia de un voto nazareo. Y esta es la propuesta. ¿Por qué no estás con estos hombres? ¿Por qué no pagas tú por los sacrificios que se van a hacer? Le dijeron a Pablo. Esto evidentemente implicará que tú vas al templo y vas al acto de purificación. No vas a tomar el voto con ellos, evidentemente. Pablo no tenía ninguna razón por hacerlo, sino que simplemente pagaría por los sacrificios de estos hombres y sería purificado e iría con ellos. Y después terminaría el voto. Y se tuvo la ceremonia. Versículo 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Pero ellos respetaban la ley. Y si tú no estás en contra de la ley, y no estás impidiendo a los conversos judíos que continúen de forma devocional siempre que no confíen que eso les salva, pues entonces algunos de los judíos pues te aceptarán. Se darán cuenta a ellos que está mal lo que se les ha dicho. Y notamos que los ancianos no tenían ni idea de lo que iba a pasar. Estos ancianos piadosos no supieron, no tuvieron noción que en cuanto Pablo apareciese en el templo, era muy probable que todo eso se echase a perder, debido al odio de los judíos inconversos en contra de Pablo.
Ellos le odiaban a Pablo porque predicaba a Cristo. Una especie de paz se había establecido en Jerusalén. Esa inmensa iglesia de 20,000 o 40,000, había mucha gente allí que eran sinceros, que amaban a Cristo y que de todas maneras se apegaban a las ceremonias judías, y eso de que dependiesen de las ceremonias judías les permitía estar en paz con los judíos incrédulos, inconversos. Los judíos inconversos ya no estaban enojados con ellos por predicar a Cristo. Ya no estaban siendo sus enemigos, debido a que los judíos conversos todavía iban al templo y se comportaban de una forma judía, a pesar de que ya no confiaban en ella para su salvación. Entonces, era una especie de transigencia, parece ser aquí, y había paz debido a ello. Y esto es peligrosísimo. Los judíos conversos pensarían, los inconversos judíos son muy agradables. ¿Por qué estamos molestándonos? ¿Por qué nos tomamos la molestia de evangelizarles? Estamos todos contentos y podemos ver lo que iba a pasar. E incluso los ancianos no tenían concienciación del gran riesgo de pedirle a Pablo que fuese al templo. Él era el enemigo público número 1, y que fuese a los judíos inconversos. No tenían ni idea de lo que iba a pasar. Entonces tenemos la gran sorpresa, versículo 27. Esto puede ser mi segundo encabezado. La gran sorpresa. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, antes del último servicio, para marcar el final de los votos de estos 4 hombres, unos judíos de Asia, en particular de Éfeso, se nos dice un poco más adelante, al verle en el templo, a Pablo, alborotaron a toda la gente y le echaron mano. De forma violenta lo agarraron. Era como un arresto ciudadano. Versículo 28, dando voces, varones israelitas, ayudad. Literalmente en el griego dice, hombres de Israel, venid al llamado. Y aquí está lo que estaban diciendo, este es el hombre. Que esto esté aquí señalado, enfatizado, este es el hombre, lo tenemos. El enemigo público número 1 a nosotros los judíos, este es el hombre que está causando todos los problemas en el mundo gentil, que está haciendo que los judíos en todo pueblo y ciudad se conviertan a Cristo. Está convirtiendo a los gentiles también, odiaban a los gentiles. Los judíos inconversos despreciaban a los gentiles. Este es el hombre, está aquí, está en nuestro poder. Aquel que enseña a todos en todo lugar, y miren la acusación en el versículo 28, este es el hombre, encima de cualquier otro hombre que está en contra de nosotros los judíos y en contra de la ley ceremonial, y se pone a ella y se pone a este lugar, nuestra casa sagrada, nuestro templo. Él está en contra de todo esto. Y la cuarta acusación, y más aún, ese es el clímax. No solamente algo que se agregue, sino que es la peor acusación. Y ha profanado este santo lugar porque trae a griegos a él. Y ellos no tenían certeza de esto. Ellos no sabían si Pablo había hecho esto de traer un griego al templo o no, y es como lo explica el siguiente versículo 29. Lo habían visto con Trófimo, que vivía en Efeso. Y Trófimo, un hombre cristiano, devoto a Cristo, evidentemente era prominente en Efeso, y lo habían visto en la multitud con Pablo en Jerusalén. Y ellos suponían, aunque no era cierto, suponían que Pablo lo había llevado al templo. Entonces, basados en esa suposición, estaban diciendo que Pablo había traído muchos griegos al templo. Y eso era terrible para los judíos. Los judíos tenían una gran inscripción en piedra en la entrada de la corte de los gentiles, ahí al templo, que decía que cualquier gentil que avanzase al templo, dentro del templo per se, sería muerto.
Y así es como hacían las cosas. Y ahora pensaban que el templo había sido profanado y estaban muy molestos. Y versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió. Todos lo escucharon y se agolpó el pueblo, una gran multitud. Miles de personas estaban aquí y se apoderaron de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas los levitas que estaban allí. Esto implicaba que ellos sentían que tenía que ser muerto. El templo cerraría las puertas de modo que la muerte no contaminase al templo. Si había muerte en el aire, entonces ellos cerraban las puertas. Entonces se cerraron las puertas inmediatamente, versículo 31 después, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía. Y esto será otro encabezado para nosotros. La gran soberanía de Dios, el gobierno de Dios, cómo Él controló todo. Allí, en una esquina del templo, había un fuerte, la torre de Antonio, aquel fuerte que construyó Herodes, donde había un grupo militar, allí en el templo. Solamente estaba arriba de las escaleras y había 1000 hombres o casi 1000 hombres allí que estaban estacionados en este lugar, un ejército en ese fuerte. Entonces el principal capitán, el tribuno, el oficial que mandaba a 1000, su nombre es Claudio Licio, sabemos, porque se menciona por nombre en el capítulo 23, en la carta que él escribe a Felipe, el gobernador, Félix, perdón, el gobernador. Y ese hombre tendría el rango de coronel hoy en día. Sería el equivalente de un coronel militar moderno. Así que coronel Claudio o algo así. Este es el nombre que es traído aquí. Le estaba cumpliendo su deber. Estaba en funciones, estaba en la torre, en el fuerte, en la fortaleza. Y él es llamado, versículo 32, tomando a los soldados inmediatamente los centuriones también. Tomó muchos soldados. Los centuriones estaban encima de 100. Parece que llevó a todos los que estaban en el edificio y corrió. Él personalmente corrió a ellos y cuando le vieron, este coronel y los soldados le dejaron de golpear. Ya le estaban golpeando. Ya estaban haciendo los arreglos para que fuese apedreado. Esto estaba a punto de suceder. Versículo 33. Entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Probablemente que no se nos dice, una cadena se puso a un soldado de un lado y el otro lado también fue agarrado a otro soldado. Y preguntó quién era y qué es lo que había hecho. Casi podemos ver en nuestra mente que el coronel estaba preguntando a esos judíos a los que le perseguían a su alrededor, ¿quién es este? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Quién es? Versículo 34, algunos decían una cosa, otros otra cosa, y él no estaba obteniendo ninguna información, entonces ordenó que fuese llevado a la fortaleza. Decidió él solo quién era, se nos dice más adelante. El coronel pensó que Pablo era un egipcio, quien había llevado a un grupo de asesinos antagonistas a Roma y les había llevado a estas personas a matar personas romanas, soldados en la calle, apuñalándose en la espalda. Y obtenemos información de esto a partir del historiador Josefo, que hablaba en aquel entonces. Sin embargo, el coronel claramente pensaba que este hombre era ese egipcio. Y muchos de sus soldados estaban allí, pero él escapó. Y entonces estaba como sorprendido. Y entonces dijo, tengo que asegurarme si es él o no. Versículo 35. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, Pablo, era llevado ahí a causa de la violencia de la multitud. Lo levantaron y lo subieron por las escaleras, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera. Y espero que no les importe si voy a ir rápido a través de los versículos. Versículo 37. Aquí tenemos otro encabezado.
la soberanía notable de Dios. O mejor tal vez, el púlpito sorprendente de Pablo, porque esto es lo que resultó ser esto. Escuchen esto, por favor, versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, al capitán principal, al coronel, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Le habló claramente en griego y el coronel estaba sorprendido. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios, aquellos asesinos? El coronel Claudio está decepcionado de esto. Pablo claramente resulta no ser la persona que él esperaba que fuese. Y entonces, él está en la posición de que un hombre educado estaba hablándole en un griego claro. No era aquel egipcio, versículo 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. El griego dice, soy un judío de Tarso, lo que dice aquí en español. Eso era mucho para el soldado. Eso significa que él era ciudadano romano. Tarso era la capital de una provincia romana entre los judíos. Entonces cualquier persona que naciese ahí era un ciudadano romano. Tenía que ser tratado de forma honorable. Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Y el coronel estaba sorprendido. Y lo que sucedió ahora, claramente, es por la soberanía de Dios que lo organizó todo. Y dice Pablo, te pido que me permitas hablarle a las personas. Y como diríamos hoy en día, queridos amigos, no, para nada el coronel, de forma natural, le iba a permitir que hiciera eso. Una persona que estaba siendo perseguida, se buscaba su vida, había una multitud con un clamor y el coronel iba a tener que explicarle a sus superiores si no controlaba la multitud y permitir que algo que iba a airar los ánimos pasase, es decir, que Pablo le hablase a la multitud, era imposible. Y aquí tenemos una maravillosa soberanía y control de Dios. Este coronel, humanamente hablando, estaba sumamente decepcionado porque no había obtenido el pez que quería, un enemigo de Roma, y que este hombre resultó ser un judío, un maestro judío, y que lo confundió. Y esto en la soberanía de Dios le dice a Pablo, este hombre, a Pablo, bueno, sí, habla, le da permiso de hablar, porque Dios así lo ordenó, le da permiso de hablar a la gente. Versículo 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, ¿te lo puedes imaginar, Pablo? Quien era odiado por los judíos inconversos, ahora tiene la plataforma perfecta, el púlpito perfecto, estaba hasta arriba de las escaleras, atrás estaba el fuerte, la fortaleza Antonio, y estaba ese gran edificio que proyectaría su sonido a través de las miles de personas. Estaba en sus flancos estaba la guardia romana, estaban los soldados, estaba bajo protección oficial, no podían pescarle. Y ahora entonces les habla en un hebreo elegante, el lenguaje sagrado, y los judíos se sintieron compelidos a escucharle. Estaba encadenado en cada brazo, pero eso solamente agrega solemnidad a la ocasión. Él no podía haber tenido un mejor púlpito de donde pudiese hablar a miles de judíos inconversos. Y entonces avanza y les predica: varones, hermanos, padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Capítulo 22, versículo 1. Pero no es en absoluto un intento de defenderse. ¿Y saben qué hace? ¿Sabes qué hace? Les da su testimonio de conversión. Les dice al respecto de la conversión. Se comporta como un evangelista.
y le escuchan cada palabra hasta el punto en el que dice que Dios le había llamado a ir a los gentiles. Y en aquel momento, toda la furia y el odio y el tumulto volvió a florecer. Y el coronel lo mete a la fortaleza. Y los judíos conversos que estaban ahí, ustedes pueden imaginarse a Lucas mirando a la distancia, con horror ante todo lo que estaba pasando. Y los judíos conversos en la ciudad de Jerusalén, el efecto que tuvo sobre ellos cuando ellos vieron el odio de los judíos inconversos en contra del mensaje del Evangelio, en contra de Pablo y en contra de Cristo y en contra de la noción de la conversión gentil. Cuando ellos vieron el odio y el deseo de asesinato en sus ojos y el poder de esa multitud, eso curó el problema de la iglesia de Jerusalén casi de forma inmediata. Hay una gran separación, un gran abismo entre nosotros. Hay un grande e inmenso abismo entre los inconversos y los judíos conversos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Imaginando que hay muy poca diferencia entre nosotros y siguiendo estas costumbres de nuestra cultura y haciéndolas muy importantes a nosotros. Nosotros estamos del lado del Señor, nosotros amamos a Dios, debemos ganar a estas personas, no más bien acomodar sus cosas que ellos quieren, aceptarlas. Entonces Pablo, el apóstol a los judíos, pudo dar su sermón, que fue la grande cura al problema de la iglesia de Jerusalén. Después de unos 11 o 12 años, ese templo sería destruido por el ejército romano. Y esas costumbres ya no podrían seguirse jamás. Y estas personas piadosas que se habían convertido a Cristo en Jerusalén necesitaban ser destetados por completo de su celo a ser judío. Mi tiempo se acabó, amigos. He pasado demasiado tiempo. No pude hacerlo más corto. Qué hermoso mensaje a nosotros, que siempre estemos defendiendo lo que Cristo nos ha dado. No podemos volver al mundo.